Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia del profesor Francisco Rodríguez, quien es experto en arbitraje, mediación, etcétera, negociaciones comerciales, esa es la verdad. Tú has venido manejando mucho lo que son los tratados comerciales transnacionales. Te quiero dar las gracias por haber sido parte de todo lo que fue esta actividad que en el marco del arbitraje y la Convención de Viena hemos celebrado conjuntamente con la Universidad de NYU, que es nuestra alma mater, y que nos honró siendo parte de este evento, y por haber aceptado la invitación a este conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias, Francisco. No, la verdad, muchas gracias a ti por la invitación y a la Fundación. Para mí es un honor poder contribuir con este esfuerzo. Realmente estoy muy impresionado con la organización de la conferencia y con la participación y la respuesta de los participantes. Creo que obviamente hay un interés muy importante en conocer más sobre el arbitraje, sobre los convenios que la República Dominicana ha firmado recientemente y estar preparado a los retos que esos convenios presentan. No, la verdad es que el mundo cambió. Ya esa visión global, esa visión de comunidad internacional, yo creo que nos ha cambiado la regla a todos. Yo recuerdo, bueno, tú y yo somos internacionalistas, pero años atrás nosotros teníamos una visión pública del derecho internacional y se ha inclinado de una forma impresionante y de una manera tan acelerada a esa visión privada del derecho internacional. Y ahí voy. ¿Qué impacto han tenido, por ejemplo, todos estos acuerdos que se han firmado? Para países como los nuestros, no solamente desde el punto de vista comercial, que muchas veces no se entiende, porque hay un desequilibrio en todo lo que es la balanza en las operaciones comerciales, sino también desde el punto de vista de los compromisos que hemos asumido para fortalecernos institucionalmente. ¿Cómo tú ves todo este proceso que se ha dado no solamente en América Latina, también en Europa, el mismo DERECAFTA, el NAFTA, en fin? ¿Cómo tú ves todo este proceso? Yo creo que es un punto muy importante y a través de todos estos tratados que el país ha firmado, se confirma que la República Dominicana es parte de esta globalización que es la realidad económica que se vive no solamente en Estados Unidos, en América Latina, pero en Europa y Asia. Y mostrar que el país está abriendo las puertas a la inversión, no solamente por tener un interés, obviamente, de atraer la inversión extranjera, pero al mismo tiempo, lo que es de suma importancia, de proveer a los inversionistas extranjeros con un sistema judicial que sea realmente consistente con las expectativas de un inversionista extranjero en el mundo global. Y eso es lo que hacen estos tratados, porque esos tratados codifican la expectativa que los inversionistas tienen con respecto a qué pasa con mi inversión si hay una disputa. Claro. Tengo que ir a un sistema judicial dominicano donde quizás la contraparte dominicana tenga una ventaja, o pueda ir a un tribunal arbitral que pueda ventilar todos estos casos, aplicando la misma ley dominicana, la ley aplicable, pero desde una manera que sea consistente con los organismos internacionales y las expectativas que se han creado a nivel internacional. Cuando uno, por ejemplo, lee, y a ti a mí no ha tocado leer algunos de esos acuerdos bilaterales y multilaterales que se dan entre los estados, la verdad es que uno llega a la conclusión de que, como las leyes, en principio, son hipótesis de trabajo. Muchas veces tú puedes convenir, comprometerte a una serie de compromisos, pero que muchas veces en la práctica se presentan dificultades en cuanto a tú real y efectivamente cumplir con lo que tú te comprometiste. ¿Qué lecciones, según tu experiencia, tú has podido ver que los estados han asimilado respecto a las cosas que no debieran de ser a partir ya de cómo ha venido madurando este proceso de globalización? ¿Qué cosas no debieran ser parte de los tratados y qué cosas nuevas tú crees que puedan ser parte
de tratados comerciales, qué sé yo, multilaterales o bilaterales. Sí, algo yo creo que la experiencia con esos tratados nos confirma es que es importante tener un sistema judicial que esté dispuesto a enforzar y que entienda los tratados, porque la firma de los tratados es un buen paso, pero es importante mantener que es el primer paso. Si al final del día las cortes nacionales no están preparadas y deseosas y dispuestas, debería decir, de ejecutar y darle validez a los tratados, entonces todo el esfuerzo que se ha hecho en mantener la reputación global del país no serviría de nada, porque claro. Se perdería todo ese esfuerzo. Entonces, lo que hemos visto en diferentes países latinoamericanos es que el inicio es la firma del tratado, pero que al mismo tiempo, contando con instituciones como la Fundación, es importantísimo tener un proceso de capacitación judicial, no solamente de los jueces nacionales, porque es una apertura diferente, pero al mismo tiempo del gremio legal, de los abogados mismos. Y quiero decir que eso pasa en todos los países, incluyendo Estados Unidos. Hay muchos mitos alrededor de todo esto, ¿eh? Claro. Muchos mitos. Y hay una serie de recelos también. Hay inclusive hasta quienes, rechazando el arbitraje, digámoslo así, ya sea por desconocimiento, fundamentalmente por desconocimiento, no deja de ser para los abogados que se dedican a la jurisdicción ordinaria, no deja de ser una novedad, aun cuando el arbitraje tiene muchas décadas. Pero inclusive hasta invocan principios de soberanía. Sí. Una verdadera locura. Claro. Es así. Claro. Y eso cuesta trabajo, entender que el arbitraje no amenaza la soberanía nacional, sino al contrario, es un mecanismo que permite, dentro del marco legislativo ya aceptado por la República al firmar estos tratados, tener un mecanismo para la resolución de controversia. El respeto a la soberanía nacional está marcado de que ya el Congreso y el Poder Ejecutivo, el gobierno como tal... ratificó esos acuerdos. Exacto. Aparte de que sobre la base de esos acuerdos, en la República Dominicana hay una ley de arbitraje muy buena, sí, muy avanzada, que tomó en cuenta esa serie de elementos que tú estás planteando. Ahora, vamos a ver si vamos entrando en materia. Vamos a tratar de hacer un programa académico, si te parece. Ok. Bueno, tú eres un académico. El maestro es un educador y la escuela es su fundamento. Así es. Y yo pienso que tú estás en tus aguas, como decimos los latinos. Para que la gente entienda, cuando los estados, por ejemplo, dan concesiones a multinacionales, cuando los estados firman tratados comerciales, evidentemente que, como tú decías en un principio, muchas veces las firmas extranjeras o los estados extranjeros no se sienten seguros que los conflictos se diriman en la jurisdicción local. Tú me corriges. Se conforman los escenarios, las cortes, en fin, arbitrales, y bueno, y ahí entonces se crea una jurisdicción especializada en donde se dirimen los conflictos. Y vamos entonces al arbitraje internacional. ¿De qué es de lo que se trata? Cuando hablamos de arbitraje internacional, ¿cuáles son los principios que lo sustentan? ¿De dónde surge todo esto? O sea, alguien fue que se lo tuvo que haber inventado. Alguien se lo tuvo que haber inventado. Claro. ¿Y por qué se lo inventó? Fíjate, si vamos a ver a la historia del arbitraje académicamente, realmente hemos visto que desde el principio del comercio crea la necesidad de arbitraje. Y el arbitraje no es más que una resolución privada de conflictos que surgen a raíz de la actividad comercial. Simple y llanamente es eso. Yo sé que a través de los tiempos se ha ido complicando con diferentes reglas, diferentes tratados, pero al final del día sigue siendo fiel a lo que le dio origen, la raíz del comercio. Ahora, ¿qué sucede? Hay una realidad muy importante. Y esa realidad aplica a todos los países. El inversionista extranjero no se siente cómodo cuando tiene disputa
presentando esas disputas en cortes nacionales. Yo no me sentiría seguro también, pero, siendo dominicano, que me encaucen a mí en los Estados Unidos. Pero eso es un punto importante. Ese es un punto importantísimo, porque aplica no solamente a las economías en desarrollo, por Dios, pero tenemos muchos clientes nosotros latinoamericanos que están invirtiendo en los Estados Unidos y no se sienten cómodos con juicio bajo jurado, por ejemplo, con el descubrimiento de prueba tan extenso que muchas veces... Esa visión del common law que no deja de ser complicada. Y temerosa realmente. Entonces, reconociendo eso, que ni los inversionistas extranjeros se sienten cómodos en cortes nacionales, ni los inversionistas nacionales se sienten cómodos cuando tienen que ir a las cortes nacionales de otros países, pues se ha surgido estos tratados a través de diferentes convenciones. La Convención de Washington, por ejemplo, que es tan importante para lo que es el Tratado de Inversión. Yo sé que la República Dominicana todavía no ha firmado. Oye, y eso es increíble. ¿Cómo es posible que en el marco de cómo la República Dominicana ha venido creciendo en cuanto a el comercio internacional y los inversores extranjeros? Esta es una economía que ha crecido sobre la base de la inversión extranjera. ¿Cómo es posible que no hayamos firmado la Convención de Washington? Eso es una gran interrogante y yo espero que ojalá la República Dominicana, mientras se está abriendo, pero de por Dios, se debe firmar de una vez. O sea, esta convención es una convención que permite realmente y le da la seguridad a las partes de poder presentar sus litigios, sus disputas ante un tribunal arbitral, igual que todos los países que ya la han firmado y la mayoría de economías emergentes y desarrolladas que son partes de la misma. Entonces, ¿tú consideras que el acuerdo de Washington es el más avanzado de todos? Definitivamente en cuanto a la inversión extranjera, el arbitraje de inversión, definitivamente es el ¿Y modelo. Nueva York no te llama la atención un poco? La Convención de Nueva York es muy importante con respecto al arbitraje privado comercial. Para mí es muy emblemática esa convención. Claro. Es muy emblemática desde el punto de vista práctico, digámoslo así. Claro. ¿Esa es tu visión también? Totalmente, porque quiere decir que si tú eres un inversionista aquí en la República Dominicana extranjero y entras en contratos con partes privadas y vas a un arbitraje fuera del país, ese laudo que puede ser emitido en Panamá, en Miami, Estados Unidos, en cualquier otro país, va a ser tratado aquí y respetado como si fuera una sentencia dominicana. Entonces, pues eso le da una credibilidad bastante y le da una comodidad al inversionista. Aunque París es París, ¿eh? París es París, es ¿no? París. Pero hay algo muy importante. Acabo de tener un arbitraje en España, por ejemplo, que tendría que ver con dos compañías norteamericanas invirtiendo en Latinoamérica. Entonces España se está abriendo, aunque tú tienes toda la razón, para lo que es el arbitraje para la Convención de Nueva York, París sigue siendo el modelo. París es el modelo. Mis colegas de Miami no me lo perdonarían si yo no diría que Miami es una sede importantísima. No, y la verdad es que en el caso de Miami, yo pienso que la ventaja... Miami en principio, la impresión que se tenía es que era un experimento. Oye, y ha resultado ser desde el punto de vista del arbitraje, una obra impresionante. Y cómo ese escenario ha venido creciendo a una velocidad quizás mayor o igual que los otros escenarios. Es así, ¿verdad? Totalmente, o sea, fíjate. ¿Por qué se ha dado ese fenómeno con Miami? Hay dos cosas que son importantes. Si tú ves, la mayoría de firmas norteamericanas ahora mismo tienen oficinas en Miami que se dedican exclusivamente a la práctica latinoamericana y un porcentaje importantísimo a la práctica arbitral. Miami tiene la conveniencia de estar obviamente bastante cerca. Tú comparas un vuelo a París y un vuelo a Miami, la diferencia es clara, pero al mismo tiempo tienes la ventaja de tener profesionales latinoamericanos que están basados y que pueden arbitrar. Ahora mismo se está ventilando un arbitraje importantísimo con respecto al canal de Panamá en Miami, y ese arbitraje tiene sede en Miami, y algo muy importante, y vuelvo al Poder Judicial, porque para mí es muy importante eso. Un laudo emitido en Miami tiene la certeza de que las cortes de Miami
van a enforzar, van a respetar ese laudo y le van a dar validez de ser necesario. Porque el proceso de nulidad bajo la Convención de Nueva York tendría que ser en la sede del arbitraje como tal. Entonces, eso es importante. Claro que sí. Ahora, antes de yo entrar al laudo, yo quiero seguir con la figura del arbitraje. Okay. ¿Sobre qué principios fundamentales o qué principios fundamentales fundamentan el arbitraje internacional? Tú me vas a decir el de la legalidad, el de la... Eso está muy bien. Uh-huh. Pero otros principios que tú entiendas que fundamentan esta herramienta, que sin lugar a las dudas lo que procura es agilizar la solución a los conflictos que se dan entre las partes. Claro, al final del día yo diría que es la libertad contractual de las partes Totalmente privadas. de acuerdo, claro. O sea, es que las partes tienen la autonomía de la voluntad, precisamente, y es un concepto que es muy reconocido no solamente a nivel internacional, pero a nivel de ley nacional, la autonomía de las partes de entrar en convenios arbitrales y contractuales. Entonces el arbitraje no es diferente, es parte del convenio contractual que los inversionistas extranjeros pues requieren para invertir, y al mismo tiempo los inversionistas nacionales forman parte del acuerdo que ellos aceptan. Yo te voy a hacer una pregunta que es muy sensible, pero te lo tengo que hacer porque tú eres árbitro. Y son preguntas que solamente uno se las pudiese hacer a un árbitro. Cuando uno estudia, por ejemplo, cuál es la función de un árbitro y las condiciones que debe de tener una persona para ser árbitro. O sea, así como hay condiciones que se deben de tener para uno ser juez, también hay que reunirlas para ser árbitro. Esa es una realidad. Totalmente. ¿Es así? Totalmente. Si eso es así, y yo estoy totalmente de acuerdo que es así, no hay duda de que los árbitros tienen que ser independientes e imparciales. Sin embargo, en el arbitraje existen las especialidades. Me explico, Francisco. Te estoy tratando porque a fin de cuentas el árbitro es un ser humano. Claro. Por ejemplo, yo soy abogado. En materia penal, yo me inclino a defender imputados y no a ser el abogado de la víctima, quizá por mi condición humana. En materia de justicia ordinaria existen los abogados que se dedican al derecho civil y otro al derecho público, en fin. Existen las especialidades. Claro. Existen las especialidades en materia de arbitraje. Mi Dime respuesta es la verdad. Totalmente sí. Y de hecho, te voy a comentar, nosotros tuvimos un arbitraje recientemente que tenía que ver con la fabricación de unos productos médicos. Y escogimos un árbitro que se especializa en esa área y que tenía bastante renombre en esa área. Y te puedo confirmar que la diferencia del proceso arbitral fue increíble, de la manera que ese árbitro pudo entender los diferentes conceptos que se estaban ventilando. Entonces, una de las cosas que nosotros exhortamos a las partes es que aprovechen la libertad que se les confiere bajo las reglas arbitrales de elegir al árbitro, no solamente a un árbitro que sea una persona, obviamente un profesional destacado y reconocido en el área internacional, pero sabiendo de que el árbitro es un ser humano que tiene conocimiento y tiene manera de ver. Yo te voy a hacer la pregunta de otra forma. Okay. Lo que pasa es que estoy tratando de tener una visión holística en todo lo que es esa naturaleza de la función arbitral. Existen lo que son los conflictos que se dan entre el Estado y empresas. Hay árbitros que pudiesen tener una visión de Estado
y hay otros árbitros que pudiesen tener una visión corporativa. No me lleves para lo hondo que Bueno, no sé nadar. Pero estamos tratando de poner el cadáver sobre la mesa y ver de qué forma. Yo sé que hay principios con los que tú tienes que tener mucho cuidado para responder preguntas de ese tipo, pero son preguntas que son parte de... Son las preguntas. Claro. Son las preguntas. ¿Cómo se maneja eso? O sea, yo sé que tú has sido unas veces... has representado Estado y otras veces has representado corporaciones. Así es. A mí me consta. Así es. Pero he visto árbitros que solamente se limitan a representar Estado. Quizás se sienten inclinados o creen que su vocación es esa. ¿Cómo tú manejas eso? Y dime la verdad. ¿Cómo tú la manejas? Totalmente la verdad. 2 puntos importantes. El árbitro tiene una vocación y obligación de ser neutral. Pero al mismo tiempo... Por eso que te hago la pregunta. Claro, pero al mismo tiempo, cada uno de nosotros como profesionales del derecho tenemos nuestra propia visión y venimos con nuestro propio entendimiento. Okay. De hecho, por ejemplo, cuando yo estoy representando partes, antes de elegir un árbitro, pues hago toda una investigación sobre el árbitro en cuestión y trato de leer los escritos de ese árbitro, trato de leer las decisiones públicas de ese árbitro si están disponibles, porque ciertamente... Para tú construir tu teoría del caso. Claro, y si el árbitro tiene la obligación de ser neutral, y eso simplemente se limita a que no tiene que favorecer a ninguna parte, pero al final del día, los argumentos que ese árbitro va a considerar van a estar fundamentados en su visión del derecho, en su visión de principios que son legales y que son universalmente reconocidos. Y yo no creo que eso debilita el proceso arbitral, sino al contrario, creo que lo fortalece, porque le da a las partes la libertad, la autonomía de poder investigar a sus árbitros, de saber cuál es la experiencia y visión, los puntos de vista de ese árbitro y al mismo tiempo de conformar el tribunal de esa manera. Ahora te voy a decir algo, no es diferente que los jueces en cortes nacionales. No, claro que no. Los jueces en cortes nacionales tienen sus predisposiciones legales. Por ejemplo, cuando legales. Yo llevaba un caso penal, yo averiguaba, lo primero que iba a averiguar era si a la juez o al juez le habían asesinado a un pariente. Claro. Eso es lo primero. Claro. O si inclusive ese día, si estaba tratando un caso en donde la sangre sobresalía como parte del expediente, esos crímenes horrendos que a veces se dan, lamentablemente, pero se dan. Se dan. Ese día yo tenía que cerciorarme si la magistrada tenía la menstruación o algo así para saber cómo manejar ese componente. Eso se da en materia arbitral también. Aquí entre nosotros. Definitivamente tú tienes que investigar y tú tienes que conocer tus árbitros. Es fundamental. Y de nuevo, al final del día son seres humanos que están llamados a determinar y hacer ciertas conclusiones de ley y que vienen con sus experiencias, con visiones. Hubo la jueza Sotomayor en Estados Unidos, sí, claro, que es parte de la Suprema Corte, la primera latina. Que tú y yo conocemos. Que la conocemos y que fue muy profesora bien. De nosotros. Así es. Ella tiene un dicho por la cual fue muy criticada, pero yo creo que es una realidad, ¿no? Y ella decía que abogados latinos, o se refería latina, con la riqueza de su experiencia, pues traen esa riqueza, esa experiencia al proceso de análisis. Y yo creo que eso es verdad, no solamente de los jueces de nuevo, pero es verdad de los árbitros. Los árbitros no vienen solos, no es una computadora. Traen consigo la experiencia que ellos han vivido legalmente, sus escritos y lo que han visto en el sistema judicial. Te voy a hacer una pregunta que me sé la respuesta, pero es para ir desmontando cosas. La justicia, como poder, es parte de un Estado, en donde el componente político es muy difícil de tú desterrarlo de ese poder del Estado. Por ejemplo, en todos los países del mundo, la forma de cómo se eligen los magistrados de las altas cortes, digamos así, los órganos, la composición es política. Claro. Y tiene que ser política por una cuestión de ver de qué forma desde la política se puede legitimar a estas personas que van a ocupar posiciones claves en un poder del Estado. Ese no es el debate. Pero el componente político anda
muchas veces de su cuenta por esos predios. Esa es una realidad. Y se da, bueno, uno de los grandes debates ahora en esta campaña electoral en los Estados Unidos es la eventual elección de 2 jueces de la Suprema Corte de Justicia en ese país. Definitivamente. En donde eso es parte de este proceso de campaña. En materia arbitral, el componente político impacta en algunos casos. Ustedes han sentido esa presión que muchas veces los jueces desde el Poder Judicial la sienten. Yo creo que la historia del arbitraje internacional es una historia donde los tribunales han sabido defender la autonomía del tribunal y del proceso arbitral. Y quiero decir que muchas veces eso ha costado. Hay árbitros que han sido perseguidos por decisiones que han tomado y han sido acusados por diferentes estados, y directa o indirectamente. Pero al final del día, yo creo que el historial está ahí, y es que los árbitros han sabido defender esa autonomía, y por eso el arbitraje tiene la credibilidad y la reputación que tiene ahora mismo. Sin lugar a dudas. Vamos a hacer una pausa, Francisco, y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Francisco, ¿cuáles asuntos se pueden ventilar utilizando la figura del arbitraje? Te hago la pregunta. Porque ciertamente es verdad que el mundo se globalizó, pero los países que conforman la comunidad internacional internamente tienen sus reglas también. ¿Cómo poder deslindar eso? Esa pregunta es muy interesante porque este es un tema que se está debatiendo mucho en los Estados Unidos a raíz de ciertas decisiones de la Corte Suprema con respecto a si el contrato arbitral y el procedimiento de arbitraje tenía validez en contratos realmente de servicios públicos, o por decirlo así, contratos de consumo, como son los contratos con teléfonos celulares y demás. Y en ese punto la Corte Suprema ha determinado en su sabiduría de que el arbitraje, la figura arbitral aplica a todo tipo de contrato, y que la autonomía de las partes se respeta independientemente de la naturaleza del contrato. Eso fue una decisión de las 5-4 que eran populares. Era muy controversial. Muy controversial. Y te digo que mi opinión personal es que yo creo que esa decisión a la larga va a afectar a la figura arbitral, porque el proceso arbitral no está diseñado para masificarse. Para masificarse. Lo veo claro. Claro que no. Ni tampoco está diseñado cuando hay una diferencia tan fuerte entre el proveedor, entre una parte y la otra. O sea, imagínate... Se va a popularizar la figura. Correcto. Imagínate un consumidor teniendo un arbitraje con una compañía telefónica. ¿Y será sostenible eso? No es sostenible por el costo. Cuestión de costo, no es sostenible. Entonces muchas veces se llega al punto donde la figura arbitral realmente afecta el derecho al debido proceso de las diferentes personas, y no es bueno. Yo creo que el arbitraje es de nuevo una figura importantísima, pero es importante cuando la voluntad de las partes acuerdan a esa figura arbitral, y esa voluntad no puede ser implicada cuando son contratos de consumo, donde realmente el consumidor no tiene mucha opción sino aceptar el contrato que se le presenta. Yo creo que desnaturaliza un poco lo que fue lo que motivó la figura del arbitraje como herramienta de resolución alternativa de conflictos en todo lo que tiene que ver con conflictos muy específicos que se den entre socios, entre partes, en fin. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, yo quiero que tú y yo hablemos del laudo, porque el laudo genera muchos ruidos, sobre todo cuando los laudos se le imponen a los estados. Esa es la realidad. Así es. Hemos visto, y te lo digo para que analicemos aquí inclusive la capacidad de tu poder real y efectivamente imponer un laudo en cualquier estado.
Vimos las situaciones que se dieron en Argentina. Sí. Digo, cada quien sabe lo que hace en la vida, ¿verdad? Pero yo he visto en la vida que no es lo que tú digas, con quien tú te metes también. Claro. Eso va a tener consecuencias. Eso tendrá que echarse para atrás también, como una política de Estado. Así es. En honor a la verdad. Claro. Y también algunos países del Mercosur que han comenzado a querer tratar de diseñar una jurisdicción aparte a la jurisdicción que ya se había acordado en cuanto al ámbito de la comunidad internacional, cosa que uno no entiende. Y es por todo eso que te digo, la capacidad de tú poder imponer un laudo a un Estado, ¿cómo tú le evalúas? Y ahí está algo importante. Muchas veces se ve como la imposición del laudo. Sin embargo, hay que partir... Pero eso fue lo que el Estado acordó. Claro, precisamente. O sea, el Estado aceptó ese proceso. Y esa es la vertiente desde donde hay que partir. Se parte de que el Estado aceptó para atraer esa inversión, asumir las responsabilidades de un proceso arbitral. Se trata de que el Estado acordó en la elección y la constitución del tribunal que determinó el laudo, participó, contrató abogados, muchas veces firmas extranjeras y nacionales al mismo tiempo, presentó sus pruebas, sus testigos, participó en el proceso y entonces, habiendo acordado en un tratado arbitral para atraer la inversión, habiendo participado en el proceso legal, no se puede denegar al resultado final del proceso, que es el laudo, ya sea favorable, y quiero enfatizar eso, hay muchos laudos favorables de los estados que lamentablemente no reciben, claro, que no reciben la misma publicidad que reciben los laudos en contra de los estados. Pero si vamos a ver en porcentaje, realmente el porcentaje está bastante equilibrado. Yo lo que veo es, por ejemplo, cuando un estado pierde, nosotros hemos perdido en algunas instancias. Me consta. A mí, y tú sabes que es así. Ahora, cuando tú analizas, por ejemplo, las motivaciones del laudo, es decir, los argumentos que la sustentaron, la verdad es que tú tienes que reconocer que se atentó contra la seguridad jurídica. Y no deja de ser una penalidad para los estados que, atentando contra la seguridad jurídica, cambiando las reglas del juego, bueno, entonces en jurisdicciones internacionales, entonces pierden en estos procesos. Ahora, y de esto tú sabes más que cualquier otro experto. A fin de cuentas, lo poco que yo sé sobre arbitraje me lo enseñaste tú, imagínate tú. El debido proceso. Ya no hay forma, existen las jurisdicciones especializadas, por ejemplo, en materia constitucional. Aquí tenemos el Tribunal Constitucional, existen en los Estados Unidos el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, el Tribunal Constitucional de Estados Unidos, y existen ya jurisdicciones especializadas que garantizan el debido proceso de todos los procesos, inclusive hasta de los procesos administrativos, de los actos de la administración. Ya decisiones del Poder Judicial son revisadas por los tribunales constitucionales si ven que se violó el debido proceso. ¿Se han dado casos en donde se ha violentado el debido proceso en materia arbitral? Sí. ¿Y qué ha pasado? Y eso es muy importante porque definitivamente una de las ventajas del arbitraje es su finalidad. Claro. O sea, una vez que termine el proceso arbitral, no se contempla que las partes tengan que litigar en las Cortes Nacionales los méritos de los argumentos y los reclamos que han sido decididos por el Tribunal Arbitral. Pero una de las excepciones a eso es violación del debido proceso. Es decir, las Cortes Nacionales retienen el derecho de revisar el debido proceso en el arbitraje y anular el laudo arbitral, y esto es un punto importantísimo porque le da seguridad no solamente a los inversionistas, pero a los estados también y a las participantes locales, de anular ese laudo si hay violaciones al debido proceso.
que son mínimas realmente y no son comunes. Pero se han dado casos que se han han dado llegado casos. a estas jurisdicciones. Claro que Esa sí. es la verdad. Y Es han la- sido anulados los laudos. Así es. Esa es una realidad. Ahora, existen los modelos regulatorios. Y son muchos los modelos regulatorios que existen. En materia arbitral, sobre todo de arbitraje internacional, ¿cuáles son? Pues claramente nosotros tenemos las diferentes reglas que aplican al arbitraje y es por eso que insisto en que la capacitación, no solamente ya en este punto a nivel judicial, pero hasta a nivel de funcionarios, Claro. implicando en estos y redactando y negociando estos contratos, es importante, porque hay muchos, en esas cláusulas arbitrales, las partes pueden identificar el cuerpo regulatorio que desean que les aplique a su controversia, ya sea, por ejemplo, las reglas de la CCI son bastante comunes aquí como tal en los claro, contratos claro. que se ven, es bastante común, pero las reglas de la ICDR que aplicarían también, o las diferentes reglas de los diferentes órganos administrativos arbitrales. Ahora mismo tenemos la ventaja aquí en la República Dominicana, de como conversábamos al principio, de que la República Dominicana ha adoptado la ley modelo de arbitraje, que es muy moderna. Y es muy buena. Y es muy buena, y realmente confirma de que la República Dominicana está en camino al respeto a los convenios arbitrales y al respeto de sus derechos. Y tú sabes que una de las grandes limitaciones que teníamos, a mi juicio yo creo que ya eso se resolvió. Tú sabes que el Código Bustamante, Famoso Código Bustamante. oye, cada vez que yo tengo que sacar eso de mi biblioteca, a mí me da hasta gripe por el polvazo que sale de ahí. Una cosa totalmente arcaica. Aparte de que muchos de los países no la ratificaron, otros Claro. hicieron sus observaciones, todo eso se desnaturalizó. Así es. Esa es la realidad. Y lo que hicimos fue, sobre la base del consenso, aprobar una ley de derecho internacional privado, que conjuntamente con la ley de arbitraje se complementan. Y evidentemente ya la República Dominicana cuenta con herramientas que pueden real y efectivamente contribuir a garantizar a inversores, en fin, su estatus, las formas de hacer negocio en la República Dominicana. Ahora, existen las jurisdicciones especializadas. Por ejemplo, hablamos de la jurisdicción constitucional. Existen en nuestros estados la jurisdicción contenciosa administrativa, la que somete al orden a la administración. Claro. La penal, la civil, 60.000 cosas diferentes. En materia arbitral, ¿existen organizaciones especializadas? Sí, definitivamente. Hay organismos que se especializan en diferentes tipos de arbitraje. Por ejemplo, ¿Cuáles, como por ejemplo? Por ejemplo, la misma organización, por decir algo así, ahora mismo nosotros tenemos en los Estados Unidos organizaciones que se dedican a arbitrajes de contratos internacionales de compra y venta, por ejemplo, en ese sentido, y se especializan en eso. Hay otras que se especializan en materia de tratados internacionales, donde se vinculan esos tratados como tal, y obviamente para tratados internacionales la CIADE sigue siendo el órgano por excelencia en cuanto a los tratados de inversión. Y algo importante, aunque el país no ha firmado la Convención de Washington, pues puede participar en arbitraje CIADE y de hecho Sí, sí claro, ha participado sí. a través de las facilidades adicionales. Yo quiero que vayamos a la Convención de Viena. Okay. Ok, que ese es un tema que tú manejas muy bien, sobre todo en lo que tiene que ver con la compraventa de mercaderías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se viene interpretando esa bendita convención? Es una convención bastante interesante porque Pero ha dado agua que beber. Ha dado agua que beber y en todas partes. Y ha generado muchos conflictos. En todas partes. ¿Pero por qué eso? Porque realmente hay la intención de la Convención de Viena era proveer un código
que tuviera todas las respuestas. Realmente, Pero estábamos preparados para eso. Realmente, Te pregunto, no. Debo decirlo no, porque, y estamos llegando a ese punto. Oye, porque cuánta resistencia. Pero fíjate lo importante de eso. En Estados Unidos, para darte un ejemplo, existe el entendimiento, y ese entendimiento lo tienen desde los estudiantes de Derecho hasta los jueces más veteranos, de que una vez las partes confirman el convenio contractual por escrito, el contrato es realmente autónomo y las cuatro esquinas del contrato, por decirlo así, regulan la interpretación y ejecución del mismo contrato. ¿Qué materias trata la convención? Específicamente. Específicamente trata sobre la venta, contratos de ventas de mercaderías a nivel internacional. Cuando tú hablas de contratos de compraventa, de mercadería a nivel internacional, ¿a qué tú te refieres? Por ejemplo, típico caso, fabricante de pisos italianos vende pisos, cargamentos de pisos italianos a un comprador en República Dominicana o a un instalador o vendedor aquí en República Dominicana. Canadá vende papas, correcto, por decirlo así, correcto, a un mercadero en Michigan. Y entonces ambos países, ese es el tipo de contrato que regula la Convención de Viena. Y obviamente la importancia no puede ser exagerada, es de suma importancia porque va al corazón de lo que es la globalización y la actividad comercial que vemos en diferentes países. Entonces, llegar a un código que regule todos esos contratos y que reconcilie, porque acuérdate que es una convención que ha sido ratificada por 85 países, entre ellos la mayoría de las economías desarrolladas están envueltas, pero que reconcilie la cultura bajo derecho civil con la cultura de derecho común. Claro. Es una misión bastante difícil, que yo creo que la convención ha hecho buen trabajo, pero por eso tenemos que ver las decisiones de las diferentes cortes. ¿Y los principios generales que la fundamentan, más o menos, cuáles serían? El principio fundamental es que la intención de las partes como tal debe prevalecer. La intención, y no solamente es la intención expresa entre las partes, sino es la misma intención que va más allá del contrato escrito. Es decir, cuando interpretamos un contrato internacional de mercadería, la idea del tribunal, la misión del tribunal es determinar cuál era la intención de las partes y ejecutar las diferentes normas para cuando el comprador tiene derecho a retornar la compra, cuando el comprador tiene derecho a no pagar por la compra, cuando una entrega es defectuosa, y regularizar todo este tipo de actividad comercial desde el principio, desde cuando se tiene un contrato, porque muchas veces, sobre todo ahora en esta época electrónica, simplemente con un clic de una computadora ya tú estás participando en la economía internacional y estás ejecutando un contrato como tal internacional sujeto a la Convención de Viena. No hay duda que la figura del arbitraje ha ido avanzando y sobre la base de él se ha venido creando conciencia. Esa es una realidad, independientemente de la resistencia que se puedan dar, sobre todo por esa visión elitista que muchas veces entienden que tiene ese tipo de herramientas. Bueno, pero esa es la democracia. ¿Cuáles son los retos del arbitraje? Porque hay algunos retos que andan por ahí. Muy importante. Una persona, un colega que no favorece la figura arbitraje, una vez me comentó en un panel, me comentaba que si al final del día para ejecutar un laudo tú necesitas la ayuda de las Cortes Nacionales, entonces su preferencia era ir a las Cortes Nacionales desde el principio, ¿no? Y yo creo, no estoy de acuerdo, obviamente. Yo tampoco estoy de acuerdo. Muchas veces alegan el orden público también. Claro. Y pues se fundamentan sobre la base que tú sabes que tiene un componente populista muy alto. Definitivamente. No estoy de acuerdo ahí, pero sí es cierto que el arbitraje no puede existir
sin el apoyo de las Cortes Nacionales. Totalmente de acuerdo. O sea, el arbitraje no viene a sustituir las Cortes Viene a complementarlo. Nacionales, viene a complementarlo. A complementarlo. Esa es la realidad. Entonces, para que el arbitraje cumpla su cometido, es necesario tener Cortes Nacionales que cooperen y que estén al nivel de realmente darle vida a todas las normas arbitrales que han sido acordadas. Y yo creo que ese es el gran reto. Yo creo que el mundo arbitral ahora mismo tiene el marco legal en la mayoría de economía, tanto por las leyes modelos que se han sido aceptadas, como por la realidad, que tú no puedes participar en la economía global sin estar abierto a la figura arbitral. Entonces hemos triunfado en ese nivel. El próximo reto es realmente tener jurisdicciones capaces de respetar y entender, porque muchas veces es ignorancia, los fundamentos arbitrales para que ese convenio arbitral pues suba al próximo nivel. Qué bien. El tiempo se agotó. Y en el nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que nos haya dado esta cátedra, porque ciertamente yo creo que este programa se va a convertir en una herramienta educativa, no me cabe la menor duda. Así que en nombre de Finjus te agradezco el que hayas aceptado la invitación al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. No, muchísimas gracias, es un honor y me complace ver el trabajo que está haciendo la Fundación. Es un trabajo muy necesario y yo creo que va a dar muchos frutos. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.